Bienvenido al programa de Pites de Grau y hoy tenemos el honor, el grandísimo honor de tener a un enorme podcaster al que yo sigo desde hace mucho tiempo, desde hace ya 3 o 4 años que llevas ahí en antena, que es el señor Geraldine de Clave 45. Buenos días, Gerald. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por invitarme. Lamento que tardáramos tanto en conectar. Para que tu audiencia lo sepa, era más que nada problemas de agenda mía. Y bueno, pido disculpas, pero es lo que hay. A veces la vida se pone en el medio, se hace las cosas difíciles. Pero gracias por traerme, David. Nada, hombre, es un honor traerte. La verdad es que tenía muchísimas ganas porque además tú eres de unos podcasters que yo creo que es necesario hoy día. Digamos que es conspiranoico, pero. Bueno, conspiranoico. O de que te gusta la conspiración, pero. O el misterio, pero desde el punto de vista. Que no entras en desvaríos. O sea, yo creo que es algo necesario. Yo estaba cansado de ver youtubers que te contaban la farándula y necesitaba un escéptico. La palabra es escéptico. ¿No estás de acuerdo en este análisis? Por ahora sí, o sea, intento también, cada vez que hacemos referencia, yo uso la palabra conspiranoico, pero la uso para denostarla. Quiero decir, un conspiranoico es un tío que le preguntas cómo llegó el hombre a la Tierra, cómo empezó, Sí. cómo subsistencia el hombre en la Tierra, y el tío te dice, vinieron unos Anunnaki, se aparearon con unos arcontes y después le hicieron un hijo a los reptilianos y 1000 años, millones de años después, entonces te quedas tú, tío, ¿a dónde vas? ¿No? Eso es un conspiranoico. O toda esta gente que te habla de los Illuminati se juntan con la élite y Ya. le pasan nuestro sufrimiento a los arcontes y tal. Hmm. Ah, ah, hay que rescatar los términos y empezar a hablar un poco con propiedad. Quiero decir, sí es cierto que hay conspiraciones, y después es cierto que hay gente conspiranoica que está envenenando el poder de las conspiraciones. Y es cierto que hay psicópatas en el poder, y hay gente que manipula la geopolítica, y gente que usa estos tontos útiles de los conspiranoicos para así echarle más humo a todo esto y hacerlo más difícil de separar la verdad de la mentira. Porque yo creo que no es un deber del ser humano desconfiar ya de por sí de cualquiera que tenga el poder directamente. O sea, no fiarse mucho de los que han llegado ahí arriba, porque si han llegado ahí arriba han tenido que pisar a alguien, ¿no? Verás, o sea, sí, la respuesta corta es sí, pero también hay una respuesta un poco más larga, ¿no? Que es que a lo mejor analizando la naturaleza del ser humano, y esto digo a lo mejor, no tengo certidumbre sobre ello, pero a lo mejor analizando la naturaleza del ser humano, pues no debiéramos de ser desconfiados. Eh, a mí hay muchos indicios cuando voy a través de diferentes culturas, ¿no? Que me demuestran que la gente en su mayoría quiere una vida tranquila y una vida en paz. Y eso no implica desconfianza, al contrario, implica mucha confianza en el ser humano, ¿no? Para crear comunidad y apoyarse. El problema está en que en los últimos, diría yo, 20 siglos, o en los últimos a lo mejor 40 siglos, ¿no? Eso no estoy seguro, pero pues fijo que los últimos 20 siglos de historia conocida, los que nos han estado jodiendo al resto de la humanidad han sido todos estos psicópatas, esta gente que tiene un extraño composición mental, una extraña psique, que están más propensos a trepar, a carecer de sentimientos, a llegar hasta donde quieren sin importar a quién le pisan, careciendo de empatía. Y curiosamente, estos se juntan en el grupo de la gente que ha alcanzado poder en los últimos 20 siglos. Y por tanto, ¿no? Ahí digo que la respuesta corta es sí. Tenemos que tener mucha desconfianza y tenemos que cuestionar todo lo que está en el poder. Permíteme darte una respuesta un poquito aún más corta a esto que Sí. es muy importante. Eh, en las democracias actuales del siglo XX y del siglo XXI, si las queremos de verdad de llamar democracias, ¿no? Que implica el concepto de regirse siguiendo los dictámenes del pueblo, ahí tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de acercarnos a la política y empezar a mirar un poco, quizás un poco el gobierno como una compañía donde el pueblo son los inversores y los políticos son los ejecutivos que tienen que responder a los inversores. Y ahí es donde falla todo esto, porque de una manera asombrosa últimos, en los últimos 100 años, ¿no? La gente que ha estado en el poder ha ido corrompiendo los mecanismos de la política y de las democracias para dejar el término democracia, pero convertirlo en plutocracias o en oligarquías. Y ahí es donde, como dices tú, ¿no? Tenemos que desconfiar
cuestionarlo todo, tenemos que fiscalizarlo, tenemos que pedir cuentas, porque si no, hay un concepto muy básico, esto que es que si los políticos y los que están en el poder no están trabajando para cumplir nuestros deseos, eso quiere decir que nosotros estamos trabajando para cumplir los de ellos. Hmm. Y en eso precisamente, en el poder que no precisamente está en los políticos que vemos de primera plana, ¿no? Porque el poder yo creo que está detrás de ellos o esa gente que no se ve normalmente. Hablamos la banca, hablamos de esos poderes ahí, no sé si el FMI, todas estas cosas que mandan tanto más que, vamos, en el mundo, ¿no? Correcto, o sea, hay un concepto, hay una técnica de distracción popular y esto está llevado a cabo con toda la intencionalidad, ¿no? Que es decir, dejar que el pueblo se enfoque y, y se pelee y le eche la bronca a los gerentes, que son la cabeza visible de todos estos mecanismos de poder. Pero estos gerentes, y yo muchas veces bromeo, ¿no?, despectivamente llamándolos gerentuchos, pues no son más que presidentes de gobierno, no son más que líderes políticos, pero que al final acaban respondiendo a unos intereses que se preocupan de poner muchas barreras para que el pueblo no vea quiénes son. Como dijiste tú, ¿no? El FMI, Fondo Monetario Internacional, bancas internacionales, think tanks que se encargan de exportar ideas. Y corporaciones, estas megacorporaciones que parecen inofensivas, que no hacen nada, pero una megacorporación tiene más poder que muchísimos políticos, ¿no? Yo por lo que estoy analizando, estas megacorporaciones, o sea, yo por lo que estoy analizando, el poder reside en unas cuantas manos. Y no, yo no soy tan bestia como para decir el poder reside en 7 familias, ni en 10 familias, ni en 12 familias. El poder reside en muchas más manos que esas. Y en mis programas siempre hago una distinción, ¿no? De decir, una cosa es tener dinero, y dinero quiere decir que tú agarras y te puedes comprar 3 compañías y pagarlas, ¿no? Uh-huh. Pero otra cosa es tener poder, que el poder quiere decir que tienes dinero y tienes acciones y tienes inversiones y has comprado favores y has convertido en una red de deuda para contigo y podrías hacer tu propio país. Podrías comprarte una isla como de las Azores y podrías declarar tu independencia y podrías hacer lo que te salía de los huevos. O influir en decisiones políticas incluso de otros países, ¿no? Que yo creo que el punto más sangrante yo creo que es lo que hicieron con Grecia o lo que están haciendo con Grecia, ¿no? Uy, cuánto análisis se merece Grecia. Mira, lo que podamos hablar tú y yo aquí va a ser solamente rascar la superficie. Pero es un espejo posible de lo que le puede pasar a España si sigue siendo tan... O sea, si dejamos que haya tanta corrupción y tanto desorden, es que Grecia es lo mismo que España, pero al doble o al triple. Correctamente. Y ojo, yo creo que entre Grecia y España la diferencia está en los detalles, pero no en los conceptos, no en los macroconceptos. Básicamente, Grecia y España están respondiendo y están subyugando su moneda a intereses supranacionales, más allá de su nación. Están subyugando su política económica a intereses supranacionales. Están subyugando, dije la política económica, pero también la política en general, porque allá fue Varoufakis y allá fueron otros ministros a lidiar con Europa y volvieron con rabo entre las piernas diciendo hay que hacer lo que ellos dicen. Es que a eso es lo que no entiendo. Quiero decir, ¿realmente dejan gobernar a la izquierda o a alguien que quiera cambiar las cosas o que se ponga firme? No le van a dejar. Es que o hacen todo el impedimento. Quiero decir, yo tengo una teoría. Aquí en España, Pablo Iglesias nunca gobernará. Ni podrá entrar ni pisar moqueta. Y yo creo que fue lo que le pasó a Grecia. Oh, no. Pablo Iglesias, te aseguro que si seguimos presionando, Pablo Iglesias dentro de 4 o 8 años está gobernando. Perdón, está en la presidencia. Los factores que tiene que haber para que eso ocurra es simplemente que la economía siga yendo mal y que por algunos medios se siga achacando lo mal que va con la economía a los partidos más de derechas. Pablo Iglesias triunfará y podrá estar en la presidencia, pero eso no quiere decir que nada vaya a cambiar. Y perdona, sí. Una distinción que yo digo es que yo soy político, pero yo no soy partidista. Yo soy político en el sentido de que yo quiero que la gente cobre poder y dirija su destino.
Pero los partidos y los mecanismos que hay de política, por ejemplo, hoy en día en España, con una monarquía parlamentaria, no le permiten a la gente dirigir su futuro. Entonces, todos estos políticos que en España son elegidos, tanto del PP, de Ciudadanos, de PSOE, de Podemos, tienen que pasar una criba que pasa por el jefe de Estado. El jefe de Estado tiene que aprobar que estos políticos empiecen a entrar en las listas electorales. No me malinterpretes, ¿eh? Cualquiera puede entrar en una lista electoral. El asunto es si va a recibir préstamos del banco para hacer su campaña. El asunto es si va a recibir empuje. El asunto es si va a recibir exposición por parte de los periódicos y de los medios de difusión. Lo cual quiere decir que si tú abres mañana un partido, en 5 años eres el mismo don nadie de siempre. Pero ahí hay una diferencia. Espera, sí, hay una diferencia porque, por ejemplo, Podemos, o por lo menos lo que dice, que yo tampoco lo he verificado, es que dice que él se financia con dinero propio, que no depende de los bancos. El resto de partidos depende de la financiación de los bancos, es decir, sus decisiones pasan a través de los bancos. ¿Nos están engañando en eso, tú crees? No sé, es posible, no lo sé, no lo he estudiado, no lo he analizado y tampoco me ha importado esa ¿cómo se dice? Esa frase, ese statement, ese enunciado, me ha importado por parte de Podemos. Sí. Porque está de puta madre que digas tú que tu partido no se está financiando por los bancos, pero si después el presidente de tu partido está conchavado y recibe préstamos para comprarse un chalet y una casa y tiene a lo mejor una cuenta en una isla Caimán, vale, no estás financiando el partido, pero los intereses del partido y la dirección tampoco están siendo libres de intereses financieros. Pero eso en principio no ha ocurrido, no se ha verificado. En teoría... No, yo digo un ejemplo, yo digo un ejemplo muy generalizado y no estoy apuntando el dedo a Pablo Iglesias. No estoy diciendo que yo sé que él ha hecho esto, que le ha pasado esto, no. Pero te estoy diciendo que en España hay unos mecanismos y ojo, yo sí creo, y esto puede llamarme cenizo, pero sí creo que si algún día Pablo Iglesias, ¿no? Si él ahora está limpio, como se presupone, ¿no? Que está, y su partido está limpio, como se presupone que está, si algún día de verdad se alcanza la presidencia, hombre, ya los mecanismos del poder ya se encargarán de decirle tienes que pasar a ser parte del meollo y tienes que entrar a jugar al saco con nosotros. Ahí no hay una gran parecido precisamente al PSOE de los 80. No hay una simetría igual, porque el Felipe... Claro. Yo oí una frase que me gustaba mucho, que era que el Felipe de los 80 estaría dando caza al Felipe de ahora o de hace unos años. Mentira. El Felipe de los 80 fue ya tutelado por embajadores de Estados Unidos y tenía conexiones con la CIA. Sí, bueno, y con Pablo Escobar y con más gente por ahí, pero bueno, o por lo menos de cara a la realidad, ¿no? Pero ves, eso ya me estás hablando me refiero, eso ya es de echarle la pata hacia ilegalidades. Yo estoy hablando sobre tutelamiento político. Esa presunción que mucha gente todavía tiene, ¿no? De que la democracia, el sistema la democracia del 78 es lo mejor del mundo, que es lo mejor que nos llegó después del pan con nocilla. La democracia del 78 llevaban casi una década hablándola con Franco, los americanos, y no digamos el presidente americano, estamos hablando de los intereses financieros americanos, los bancos, la banca, la gente que de verdad paga paga a los políticos, y ya la estaban dirigiendo hacia ello, ¿no? Y te voy a decir otra cosa, eso sí lo digo muy cautelosamente, pero muy convencido de ello. El sistema que tiene España de democracia es un sueño erótico dorado para los psicópatas en el poder de la banca internacional. Porque fíjate, después de 40 años de abierta dictadura, implementaron la continuación de la dictadura con un enmascaramiento, un lavado de cara, donde se exacerbaban los conceptos democráticos, a pesar de que en la practicalidad apenas hay democracia en España. O sea, sí, joder, no somos lo que éramos con Franco, es cierto, ¿no? Estamos mucho mejor. Pero, por ejemplo, en la revista Forbes del año pasado pusieron a España como el 5º país con más democracia. Y hostia, un país con más en Europa, digo, ¿no? Pero sí, el país con más democracia no tendría listas cerradas, no tendría el tipo de fiscalización, o sea, no de fiscalización, de falta de fiscalización que tienen, no tendrían la expoliación de servicios estatales que está sufriendo a través de la privatización, no tendrían esta hambre por entrar dentro del capitalismo rapaz, del neoliberalismo en la que se están metiendo. Quiero decir, porque esos son conceptos principalmente antidemocráticos. Si tú
le exprimes el cuello a la población de una manera en que los conviertes en unos siervos miserables, Mm. no hay espacio para la democracia posible ahí, porque estás ocupado ganándote el pan y no muriendo. Claro, te subyugan de manera que tanto que no puedas protestar ni levantarte, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó después a Grecia? O sea, la Grecia Grecia de cara al mundo demostraron en los medios de comunicación que levantarse y protestar no llevaba a nada, se acabó la comunicación y se acabó la representación de Grecia dentro de los medios internacionales de difusión. Me refiero, no te volviste a Sí. oír hablar de Grecia. ¿Por qué? Porque Pues no ya interesaba demostramos igual también. ya demostramos que se te puede pisar el cuello y que te vas a callar. Y ahí acaba la historia. Esa es la moraleja que te quieren vender sobre Grecia. Ya, No, no, no te resistas. ya, La resistencia es inútil. ya, ya. No, es duro eso, sí, sí. Eso es lo que te quieren vender. No digo que lo tienes que comprar. Vale, quería preguntarte también aparte, cambiando un poco de tercio, hablando sobre los vendehumos, porque tú hablas muchas veces de Eric von Däniken. Tú mismo lo has dicho alguna vez que es un gran vendehumos, o fue un gran vendehumos, pero fue el que te inició en esto del misterio, ¿no? Allí en la juventud. Y hay otros tantos como él que siguen su senda. Entonces a mí me gustaría saber cómo diferencias, Claro, o en qué medida, dónde está la línea del vendehumos, claro. del investigador de verdad que se curra todo un trabajo. ¿Cómo los detectas? Bien. Däniken hizo algo por el mundo del misterio internacional, que no solamente en España, internacional, que no había sido hecho antes, que es abrirte la puerta a soñar y a hacer hipótesis. Hipótesis incluso extrañas, descabelladas, hipótesis que no son ortodoxas. Eso tiene mucho mérito. Pero claro, estoy hablando del año 70-75. Con él también puedo cualificar a Charles Berlitz, con su famoso coso sobre el Triángulo de las Bermudas, Ujú. que fue donde se empezó a dar a conocer. Pero me preguntas tú, ¿cómo los diferencias? ¿No? ¿Dónde los separas? Bueno, cuando un investigador se enfoca demasiado en comercializar su producto, ya está vendiendo. A veces no tiene suficiente temática y contenido que vender, que te tiene que vender humo. A veces te ocurre como unos caramelos de chocolate, que no te voy a decir la marca para que no digan que lo estoy difamando, que resulta que tienen un centro con una almendrita, son muy chulos, pero tienen un empaque que es todo aire y papel. Entonces te cabe en el puño, le sacas el empaque y te queda la almendrita ahí chiquitita que te caben 2 deditos, ¿no? Ese es el problema del balance entre contenido e ilusión. Däniken, él mismo se confronta en los años venideros a la publicación de las carrozas de los dioses y todos esos libros que hace en los años 70, Sí. él mismo se confronta y le traen datos donde le dicen, tío, esto no es así, estás yéndote por los cerros de Úbeda, te estás pasando un par de kilómetros. Pero, hostias, o sea, no, mi libro vendió, mi libro sigue vendiendo, se siguen sacando reediciones del Oro de los Dioses y tal, y sigue vendiendo a pesar de que años después, ¿no? Ya le han dicho, esto que estás divagando, como que las pistas de Nazca son campos de aterrizaje para las naves Sí. alienígenas, no cabe ni con calzador. Esto, ahí es donde, además, yo he seguido a un investigador americano llamado Jason Colavito, que él investigó increíblemente de cerca el negocio que en América le propuso Giorgio Tsoukalos a Däniken y la compañía que hicieron. Entonces, cuando estás leyendo las investigaciones de Colavito, te das cuenta de que están más enfocados en hacer una corporación que consigue vender esa ilusión más que divulgar las verdades que hay detrás de esa ilusión que venden. Ahora, te voy a dar otro punto de referencia, ¿no? Mm. Tú y yo, el público, casi todos somos buscadores, casi todos queremos encontrar verdades grandes, estamos en el misterio porque detrás del misterio hay unas respuestas que a lo mejor nos cambian la vida. Este es el problema con los vendehumos. Ya. Ellos quieren que sigas comprando la ilusión
la fantasía, el deseo de seguirte preguntando, a pesar de que muchas veces la verdad te lleva a un camino que te dice que ellos no están en lo cierto ya, pero ellos te siguen vendiendo. Pero además ellos, la mayoría de ellos se creen sus propias mentiras o alimentan sus Lo propias dudo. mentiras. Ah, Las sí. alimentan, pero sí, o sea, yo no creo que se la crean, ¿eh? Yo no creo que Daniken a este punto en su vida, Hombre, Daniken no y lo es un sé, hombre tan inteligente. pero JJ Benítez, por ejemplo, o otros que andan por aquí, como David Parcelisa, yo los veo, quiero decir, que lo que dicen se ¿Ves? lo creen. Te voy a decir una diferencia, mira, te voy a decir una diferencia para Sí. que controles esto. Si tú fueras capaz de verle la cuenta bancaria a JJ Benítez y se la ves a Parcerisa, Mm, habría una diferencia inmensa. Me refiero, estás hablando de un tío con un canal de YouTube y que se presenta por ahí a divulgar cuando lo llevan a conferencias, Parcerisa, sí. comparado con un tipo que tuvo un programa de televisión, tiene libros, tiene una serie internacional de bestsellers. Hostia, o sea, los intereses que tiene JJ Benítez por continuar su empresa son muy diferentes a los que puede tener Parcerisa en los detalles, ¿me entiendes? En los millones. Pero los Esto, y dos. Parcerisa, Sí, dime, dime. sí. Dime, No, que dime. Parcerisa sí creo que tienes tu razón, de que él se lo cree. Hasta muchos puntos, y que él lleva por tanto, una función más dogmática. A Benítez lo confrontaron diciendo, caramba, mucho de lo que escribiste en Caballo de Troya estaba sacado del libro de Urantia. Y él dice, sí, es cierto, o sea, hasta cierto punto había una inspiración, los dos son materiales revelados y tal. Hay mucha polémica con ese tema, hubo juicios y la de mi madre. Correcto, sí, lo hubo. Pero también, o sea, y yo por lo que les pude entender a Benítez, o sea, él no decía, o sea, él no negaba que había algún que otro parecido, aunque no decía que él había copiado, ¿no? De Urantia, él no lo dijo, Ujú. él no lo admitió. Pero quiero decir, él está llevando una compañía de una manera profesional y de ahí todos estos juicios, que sí por perjuria, creo que aquí en Alfonso Gámez también, ¿no? Que Alfonso Gámez fue otro periodista que se pasó dos pueblos metiéndose con Benítez y también lo demandaron y también Gámez perdió. Esto, pero, por ejemplo, ¿no? A mí también lo que me pone los pelos un poco de punta es cuando un tío que está divulgando el misterio está más enfocado en que no lo ofendan y en que no lo difamen y en su honor, más que en divulgar. Ya. Yo personalmente creo que JJ Benítez, yo creo que empezó en el camino correcto y tiene obras muy interesantes, de hecho, bueno, pero más las que son de tesis y tal, más que las propias de ficción. Porque Caballo de Troya me parece que Claro, ya, después de 8 partes y 3 spin-off y tal, yo creo que ya le ha sacado jugo bastante, pero bueno, pero no, sigue no, estoy vendiendo. 100% de acuerdo contigo. Si para mí Benítez es todavía una referencia en lo de 20.000 kilómetros tras los ovnis y sus obras principales, o sea, sus primero 8 obras Hmm. que sacó son todavía referenciales. No, Ahora, y el documental ese que tenía también estaba decente, aunque era un poco lento, pero también estaba bien, bueno. ¿qué documental? El de... Tiene una serie de televisión que hizo para televisión española, que era sí, Planeta Perdido, creo que el se planeta llamaba. encantado. El Planeta Encantado. Encantado, ese. Que bueno, estaba bien, pero bueno, para soltarte la píldora de misterio se tiraba casi Sí, una sí, hora, ¿eh? Pero bueno. estaba muy bien, como dices tú. Ahora, él se enfoca sus energías más en defender su propiedad intelectual y su producto y la marca JJ Benítez que en divulgar hoy en día. Y el Planeta Encantado siempre tendrá el cuestionamiento de Mirlo Rojo. Que Mirlo Ya. Rojo fue ese documental sobre las ruinas en la Luna, Sí, como la donde él lió. aceptó, sí, claro, donde él aceptó introducir ese segmento de vídeo que había sido preparado en un, no sabes, en un estudio, Digital, sí. pero lo que fue el disclaimer, lo que es la revelación de que esto no era material real, eso no lo dejó claro. Y eso no es ser honesto para una persona que de verdad está buscando la verdad, ¿me entiendes? O sea, o que intenta divulgar cosas que son un poco verdaderas. Eso no ayuda al tema. Se hizo trampa, Y vamos. bueno, o sea, ojo, desde un punto de vista legal, si tú miras El Planeta Encantado, el episodio de Mirlo Rojo, al final dice el cortometraje, no sé qué, no sé cuánto, fue filmado por este estudio, no sé qué sitio. Él lo pone Sí, en sí lo los pone, sí. créditos. Y él puede decir legalmente, no, señor juez, está ahí, yo ya puse de donde saqué mi fuente, ¿no? Vale, pero cara al público, él tenía que haber dicho algo así como estos señores, ahora les voy a enseñar una recreación de algo que me imagino yo que pasó. Ujú. Entonces la gente hubiera dicho, vale, esto es una cosa supuesta, ¿entiendes? O sea, estás tratando mucho con la fe de la gente, ¿eh? En muchos temas.
Ya. y las ganas de creer de la gente. Yo ahí es lo que te iba a preguntar. Las ganas de querer creer que te hacen saltar al otro lado, como quien dice. ¿Tú de verdad, en el fondo, crees que hay alguna posibilidad de que el ser humano de verdad, o el Estados Unidos, o el gobierno americano, haya tenido algún contacto y lo esconda de verdad todos estos contactos de alguna manera o de otra? Hombre, mira, Claro. todo eso lo analizo desde un punto de vista de estadísticas y desde un punto de vista de estadísticas es posible que todo haya podido tener su lugar. Ahora, que me digas a mí, por ejemplo, en particular, cada caso, que me digas a mí Roswell fue Ya. una catástrofe alienígena donde rescataron unos cuerpos y consiguieron hacer ingeniería invertida, lo dudo mucho. No lo descarto, Ya. lo dudo mucho. O sea, a ver si me entiendes, yo tengo 24 horas al día, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, y de esas 24 tengo que dormir 8, así que nos quedamos en 16. Pero si de 16 horas al día yo tuviera que dedicarle unas cuantas horas, por ejemplo, a Roswell o a las implicaciones de la ciencia cuántica, de la física y la química, y bueno, y todo lo cuántico, yo a Roswell le dedicaría media hora y me dedicaría, por ejemplo, 10 a las otras investigaciones, ¿no? De otras cosas más relevantes. Roswell puede que hubiera sido esas implicaciones. Roswell tiene mucho que hablar, quiero decir, algo, o sea, los periódicos dicen que algo pasó allí, ¿verdad? Mm. Un globo sonda fue lo que acabaron concertando, la verdad, ¿cómo se dice? La verdad concertada fue la verdad oficial a la que llegaron. Pero lo cierto era que muy cerca de allí estaban todos los nazis de que habían traído de Paperclip. Ya, ya. Y muy cerca de ahí estaban haciendo también las pruebas de las bombas atómicas, que en su momento eran secretas. O sea, hay cosas muy interesantes ahí que tocar, ¿no? Dentro de Roswell. Ahora, que fueran unos marcianitos que no supieran manejar el 600 y que hubieran chocado contra una montaña y que los hubieran al final rescatado los yanquis y hubieran de ahí inventado el computador. O sea, que la teoría más... O sea, lo más probable es que fuera algún experimento que se les escapara o que se les fuera de las manos. Puede ser. O sea, sí, es más probable. Hay que seguir un poquito la navaja de Ockham, ¿me entiendes? Tú ten en cuenta también que en particular la investigación Roswell no fue desde los años 40, de cuando ocurrió. La investigación Roswell fue de los años 70, cuando alguien empezó a sacar libros, quiero decir, empezó a buscar volúmenes, empezó a hacer información retrospectiva, dijo, y ya tenía la intencionalidad de hablar de ovnis y de UFOs. Fue cuando dijeron, caramba, aquí hay algo, aquí hay mucho rollo raro. Y también exacerbar, quiero decir, en los años 40, Estados Unidos estaba muy, muy receptiva al concepto de los ovnis. Todo el mundo habla de Kenneth Arnold, y esto es algo que yo he peleado sin fin, ¿no? La era moderna de los ovnis comienza con Kenneth Arnold. No, señores. Tu manera de analizar la era moderna de los ovnis decides hacerla sobre Kenneth Arnold. Pero objetos volantes no identificados estaban siendo vistos en la historia cientos de años antes, miles de años antes. Y yo he hecho un par de programas hablando sobre ovnis en la historia. Que me vengas a decir a mí de repente que los platillos volantes, ¿no? En la era moderna, y solamente por quedar guay dices la era moderna, ¿no? Pues empezó en el 47 con Kenneth Arnold, estás desmereciendo todo lo que había ocurrido antes, toda la fenomenología anterior. Tú estás intentando o estás, no, y obviamente no digo de ti, no digo Sí. cualquier persona que diga esto, está intentando decir que este es la raya en el suelo, de aquí empezó todo. Y te estás olvidando de todo lo anterior. De hecho, yo tengo una colección de imágenes descargadas de internet de revistas pulp, que eran revistas baratillas que se vendían en Estados Unidos, de los años 30, donde hay los típicos marcianitos verdes, los típicos platillos volantes, porque eran revistas de ciencia ficción donde estos conceptos ya se barajaban antes de Kenneth Arnold. O sea que Kenneth Arnold es un punto en el que mucha gente decide empezar, pero le están haciendo un mal servicio a todo lo que había habido ya antes. Ya sé, los Foo Fighters estos, con las luces que había en la Segunda Guerra Mundial, o las naves espaciales que supuestamente aparecen en la Biblia, o en muchos cuadros del Renacimiento, cosas así, ¿no? Muchísimos cuadros del Renacimiento, incluso hay los famosos barcos volantes
que aparecieron en oleadas en los años de 1800. Bueno, y que en la mitología hay una de estas, ¿cómo se llama? La budista, o una de estas también, que tiene como las casas esas que son triangulares, que van volando y... Te estás refiriendo a los vimanas. A los vimanas, exacto, no me salía. De la mitología india. Alucinante. Eso, Que es alucinante, ¿no? Y mucha gente ha intentado hacer correlación con naves espaciales y con batallas atómicas, por la descripción que hay tanto en el Ramayana como en el Mahabharata sobre los tipos de guerras que tenían, ¿no? Que eso es otra cosa que algún día también me hablaré en mi podcast, porque el corta y pega. ¿Sabes lo que ocurrió? Hay mucha gente que te dice, mira, en el Mahabharata hay un ejemplo de guerra nuclear y lo puedes entrar en internet y vas a encontrar corta y pega en todas un montón de websites, de páginas web donde te hablan de esa descripción del Mahabharata donde un vimana tiró un rayo y a la gente se le cayó el pelo, se le quemaron las uñas, se le derritió la piel y se les pudrieron los campos y el agua empezó a hervir. ¡Oh, energía atómica! Y después resulta que te agarras la versión digital del Mahabharata y buscas esos términos y no está eso ahí. Alguien literalmente manipuló eso para decir que lo habían encontrado y no está ahí, no está en el Mahabharata. Bueno, pasa un poco igual con, ¿cómo se llama? Con Sodoma y Gomorra también, ¿no? Que muchos también lo han interpretado de otra manera, de lo mismo que acabas de decir. Daniken fue uno de los primeros en hacer eso. Y lo vendió contentísimo. Y, o sea, no lo descartemos, no lo descartemos, pero tampoco lo veamos donde no está. Y eso es una cosa que me gusta de ti precisamente, que no eres escéptico 100%. El escepticismo quiere decir que lo cuestionas, ¿me entiendes? Tú dices que no soy negacionista, ¿vale? No lo soy. Yo no tengo por qué negar nada. Si de hecho en el mundo, cuando miras la creación, la vida en sí es un extraño milagro y crear parece ser una norma. O sea, ¿sabes una cosa que me dijo un tío que estaba estudiando filosofía una vez conmigo? Sí. Me dijo, la imaginación no es más que prepararnos para el futuro. Y le dije yo, ¿a qué te refieres con eso? Y me dice, cualquier cosa que te vayas a imaginar, por imposible que ocurra, puede que no sea apropiada para tu tiempo. Pero no estás imaginando nada que esté fuera de las leyes físicas y la realidad, porque tú tienes 20 años de vida donde has estado aprendiendo tus leyes físicas. Cuando imaginas algo, lo que imagines está dentro de esas leyes. Por ejemplo, un hombre volando por sí mismo, ¿no? Con una capa. Vale, no existe un Superman hoy en día, pero eventualmente igual se manipula la genética lo suficiente, se manipula la antigravedad, si se manipulan otras cosas, y una persona igual podrá volar sin necesidad de un artilugio a sus espaldas, ¿no? De un mecanismo, digo. No podemos imaginar nada que no esté dentro de la posibilidad de lo real. Es una definición que es difícil de entender, pero es cierto. Quiero decir, quizás no sepas cómo llevarlo a cabo hoy en día, ¿no? Es una cosa que muchos científicos te contestan, te dicen, hemos hecho este descubrimiento sobre viajar en el tiempo en cuanto a partículas cuánticas. No tenemos la tecnología para implementárselo en un ser humano, pero entendemos que el concepto existe. Pues esto es lo mismo, ¿no? La imaginación, todo lo que imaginamos, son cosas que son eventualmente factibles, por descabelladas que nos puedan parecer ahora. De hecho, cuando decimos eso es descabellado, estamos nosotros limitándonos y censurándonos a nosotros mismos. Sí, porque, por ejemplo, a esto nos podía llevar uno de los programas que hiciste, que fue muy interesante, de los últimos, precisamente es sobre el análisis de la Torá, que trajiste a un compañero que hablaba de que había un mensaje cifrado, que creo que era incluso binario. Vino Paco Quevedo y nos hizo una presentación sobre un grupo llamado Sefard. Y como dices tú, ellos habían encontrado una manera de encontrar el alfabeto que había en la Torá y hacerle una conversión a binario, y esa conversión binaria hacer representaciones gráficas. Eso es, sí. Dime. ¿Qué explicación puedes darle a eso? Quiero decir, más allá de gente muy inteligente, pero humana, al fin y al cabo. Humana, y yo tampoco estoy diciendo que la no humanidad no exista. Quiero decir, permíteme ir por los cerros de Úbeda por un segundo, ¿no? Yo le hice una entrevista también a Xera García y a su compañero. El de que ponen que hay criaturas por el espacio. Correcto. Como si fuera el océano, ¿no? Sí, el libro es OVNI, por fin una respuesta. Ese, sí.
Y entonces ellos están jugando con el concepto que trajo Charles Ford. Y Charles Ford hizo un comentario en su libro de los Condenados diciendo que más allá de la atmósfera del mundo, y esto lo escribió en 1923, diciendo más allá de la atmósfera de la Tierra hay un mar de los sargazos lleno de vida. Y se refería obviamente a vida extraterrestre, porque estaba fuera de la Tierra. Y esto fue un poco en lo que salieron de plataforma, ¿no? Chirac y Sergio Salazar Latorre, y empezaron a investigar, ¿no? sobre este tema. Entonces, o sea, es cierto que es muy probable que en el espacio interestelar es muy probable que haya vida que no necesite la Tierra. Quiero decir, el oxígeno, el carbono, los elementos que nosotros tenemos en la Tierra. De lo mismo que ocurre con un pez, que si lo sacas del océano y lo pones en la Tierra, el pez muere. Este animal es probable que si lo sacas del espacio estelar y entra en la atmósfera, también puede que muera. Y como ellos dicen en su libro, eso a lo mejor precipita las lluvias de filamentos que ocurren en ciertos momentos forteanos en Portugal y en la India, donde cae una sustancia que parece alienígena. Puede referirse a eso, ¿no? Un animal que tocó en contacto con nuestra atmósfera y murió y se desintegra y nos llueve encima. O sea, hay posibilidades asombrosas, ¿no? Que conviene investigarlas, pero lo que yo me echo en culpa es que lo que yo he hecho siempre en cara es que perdemos la oportunidad de investigarlas en aras a creer en ello directamente o a prejuiciarlo como positivo. Yo me cachondeo de la gente que se va a hacer investigaciones de campo y se lleva una grabadora y un bocata de chorizo y se ponen en el edificio encantado. Estoy haciendo comillas con los dedos, aunque no lo veas. Y después vuelven, ¿no? Y oyen a un gato que se está pareando con una gata y dice, mira, yo creo una psicofonía, creo que está diciendo cómo me duele un huevo o algo así, ¿no? O sea, lo interesante es agarrar data científica, lo interesante es analizarlo. Es muy probable por los libros antiguos, los libros sagrados antiguos hindús y de otras muchas culturas, que algo persista de nuestra consciencia después de la muerte. Por ejemplo, una cosa en la que yo me enfoco muchísimo son religiones comparativas, porque esto me parece a mí fascinante, el haber leído que tanto en los libros de los muertos hindú como en el Popol Vuh inca, de Mesoamérica, como en ciertas religiones célticas, las tres, fíjate dónde he ido, a la India, a Mesoamérica y después a Europa con algunos celtas, tenían la creencia de que cuando una persona moría, su alma iniciaba un viaje y los que quedaban no la podían contactar hasta un periodo parecido a 3 meses. Y que si tú lo intentabas contactar con esa alma de tu abuelo, tu padre, tu hermano, o lo que fuese, que hubieras acabado de morir antes de esos 3 meses, era un portal que estabas abriendo para que una entidad maligna te manipulara. Pero si esperabas esos meses y hacías unos ciertos rituales que son más bien rituales de alabanza, de rendirle pleitesía, ¿no?, a esa alma que fue, esa alma básicamente va a través del túnel, hace algo ahí, se siente bien y puede regresar a tener conversaciones contigo y a hacerte de guía. Pero a mí me parece fascinante que 3 culturas tan diferentes, incluso diferentes en el tiempo, como esas 3 tengan el mismo concepto. Y muchos antropólogos dirán, bueno, puede que hubiera algún tipo de contaminación cultural, puede que hubiera exportación, que puede ser, ¿no? Sí. Pero también puede ser que el famoso chamanismo, el famoso entidad sacerdotal que estaba en contacto con más allá para tu pueblo, en esas 3 culturas entendiesen los 3 mismos conceptos de las 3 formas iguales y sepan algo que hoy en día nosotros no sabemos. Pero además no es lo único que suelen tener en común muchas culturas, porque también muchos de los mitos son muy coincidentes de puntos extremos, ¿no? ¿Eso puede dar pie a que tengan realmente un punto, en un punto donde se inició todo y se expandió? ¿O hay otras explicaciones? No, hay muchas explicaciones. Ahora, ¿con cuál te puedes quedar? Eso ya depende de cuánto peso le puedas dar. Podrías hacer una tabla de valores, ¿me entiendes? Podrías abrir una hoja de cálculo y decir, esto vale 1 punto, esto vale 2, esto vale 3, y hacer un análisis así, y decir con cuál te vas a quedar. Esto porque, como dices tú, el concepto, por ejemplo, de la gran inundación, ¿no? ¿Cómo se dice? El diluvio. Diluvio, sí. Eso está a través de un montón de culturas.
Mm. El concepto de darle un sacrificio a los muertos aparece en el panteón griego. Muchos héroes, cuando quieren hablar con sus difuntos, tienen que viajar al infierno y ahí hacer un sacrificio de sangre, donde las almas que están en el más allá vienen a beberla y durante un breve momento pueden comunicarse con tus allegados, pero las hay en otras culturas también, incluso en Mesoamérica. Ahora, a mí me parece fascinante, ¿no?, el determinar si esto es prueba de que hubo una cultura común, que no lo descarto, o son verdades tan universales, como decía Carl Gustav Jung, ¿no?, sobre los arquetipos, que a lo mejor son arquetipos que todo el mundo es capaz de eventualmente ponerse en sintonía con ello. Uh-huh. Mira, otra pregunta que me gusta de estas teorías locas es esa teoría de que realmente los seres de otras dimensiones, que a veces se ponen en contacto con nosotros, y son realmente esos encuentros no UFO, o encuentros en la tercera fase, o esas luces que aparecen, o que eso que hace que te acorte el tiempo, que parece que estás en una burbuja. No sé si me explico, esas experiencias que no son tanto de fuera como de un paso a una cuarta dimensión o otras criaturas, ¿no? Que a mí me parecía una teoría muy... Me pareció una teoría muy buena, ¿no? Hasta que el otro día tú me la tiraste casi abajo cuando dijiste aquello de que lo de la cúpula del tiempo, pues que le pasa a los humanos cuando están en peligro, ¿no? No sé si... Y entonces ya No se te me lo cayó diré, todo, ¿eh? sí, pero no te debiera habérsete caído, tío. Debiera de ser complementario. Lo digo por lo siguiente, que fíjate lo que te comenté antes, de que no somos capaces de imaginar nada que no esté dentro de nuestro mundo físico, ¿verdad? Sí. Ahora, si tú tienes un encuentro con algo que es ultradimensional, ese va a atraer a este encuentro contigo unas propiedades de la física que tú no has visto nunca. Tu cerebro va a racionar en alerta total. Tu cerebro va a alucinar porque está viendo algo que nunca ha visto antes en el mundo. Es literalmente algo forteano, algo nunca visto. Y por eso digo, ¿qué sensación más de peligro, más aguda puede haber que eso para ti? Claro. Eh, A mí me fascinaba cuando Carl Sagan explicaba la diferencia de las criaturas de dos dimensiones a las de tres, ¿no? Que las de dos solo veían sí. una sombra, ¿no? Y te lo ponía gráficamente. Y claro, tú lo extrapolabas a un contacto ovni o a un contacto de tercera fase y era lo mismo, claro. Sí, o sea, es un punto de interactuación que puede, que vale la pena investigarlo. De hecho, José Antonio Caravaca ha publicado recientemente un tomo a través de las ediciones Guante Blanco llamado Distorsión. Y hace una recopilación de todos estos encuentros extrañamente forteanos y hace correlaciones maravillosas, como por ejemplo los encuentros marianos. Y acaba metiéndolos en este saco desastre que es el encuentro con algo ultradimensional, ¿no? Y cuando lo piensas encaja bastante bien, porque todo el mundo ya cree, bueno, mucha gente sabe, y si no lo saben en tu canal, pues que lo investiguen un poquito, que las apariciones de Fátima, en su origen, poco tienen que ver con unas apariciones religiosas. Cuando los pastores dan su relato de lo que ven, describen un humanoide con un traje que puede parecer espacial, semiacolchado, de estatura chiquita, y te digo, tiene más que ver con un humanoide o nuestros conceptos fantasiosos de extraterrestres, más que con una virgen religiosa, no sabes, de la fe católica. Sí, sí. Entonces, a lo mejor estos niños, además de toda la fenomenología y todo lo que están experienciando, por ejemplo, diciendo, estábamos en éxtasis, no podían moverse, estaban paralizados, veían colores, pues tiene que ver a lo mejor con este estado de shock al ver fenomenología que sería fuera de la fisicalidad de este mundo, ¿no? Bueno, pues Gerard, un placer escucharte. Espero poder que vuelvas por aquí en un futuro y sigamos hablando de estos temas tan apasionantes. Y sigo fiel a tu canal, que me sigues abriendo mucho los ojos, que encima lo bueno que tú haces es que tú pones nombres y apellidos a la gente, a los que otros llaman Illuminatis, tú les das nombres y apellidos y fechas, que eso es algo que me fascina, ¿no? Sí, o sea, yo soy muy vehemente diciendo, por ejemplo, cosas sobre que los Illuminatis fueron una sociedad secreta, que eran anticlericales en su fundamento, en un momento, en un tiempo, en unos siglos donde el poder estaba de la mano de la religión, del catolicismo y todo
esto. Y ellos eran librepensadores, que querían ir en contra del dogmatismo religioso y que fueron disueltos en su momento. O sea, que ahora venga gente a hablar de... Para empezar, que venga gente a aceptar que la idea de Illuminati es negativa, comparándola con los iluminados de Baviera, que intentaban un poco la libertad del hombre y promulgaban la libertad del ser humano Y la frente cultura a y el y la leer y todo cultura. esto, sí. Eso sería muy parecido a que alguien agarra a Jesucristo y dice es un endemoniado. Quiero decir, es darle el sentido completamente opuesto a lo que está supuesto a ser, ¿no? Mira, Aplicarle. por cierto, hablando de Jesucristo, estoy enseñando ahora mismo el libro de Óscar Fábregas de Pongamos que hablo de Jesús, que es una pasada, que me lo compré Sí. gracias a ti, por cierto. Me está sirviendo muchísimo, ¿eh? Es un trabajo acojonante. Es un trabajo referencial asombroso, tío. Tiene tantas notas de pie de página, tanta referencia bibliográfica, es buenísimo. Además, el cabrón hace una cosa que me hace mucha gracia, porque primero te pone el caramelito y después te lo tira abajo. Entonces es como un terremoto, o sea, como un vaivén para arriba y para abajo y después está muy bien, está muy bien. Óscar Fábregas es buenísimo y ese libro es un magnus opum, es la ópera magna que se ha lanzado, tío. Es muy bueno. Mira, esto. Otra cosa, para terminar ya, Sí. hay otro libro que has nombrado en el otro podcast que tienes, el de Noche Americana, Ajá. que es el de... que lo que pasa es que no lo he comprado porque era un poco caro todavía, lo acabaré comprando, que es el de... se inventó el... ¿Cómo es? Se inventó el cristianismo en el... Sí, 303 el año que inventaron el cristianismo. Ese, y que es ficción, o sea, lo hace ficción, o sea, quiero decir, tiene una base científica y de documentación, un historiador, pero lo hace ficción, o sea, es un libro que se podría hacer, quiero decir, que no es una tesis, vamos, que además eso, que he escuchado entrevistas de ese tío, que es un paisano ya mayor, que es un libro muy documentado y tal, que me parece algo fascinante y yo no sé si harás algo a raíz de esto. Bueno, Fernando Conde es un tío al que tengo todavía en stand-by para traerlo al programa y entrevistarlo. Pero lo maravilloso de él, de hecho, si quieres, escúchale el programa que hizo Carlos Dueñas en Todo Nos Da Igual. Él sí lo entrevistó. Creo que fue el que escuché, además, sí. Sí, pues y ahí el hombre te explica, Fernando Conde te explica cómo él era creyente. Era además de una familia un poco conservadora, en plan casi alineada con el Opus Dei o así, y acabó investigando y dándose cuenta de que había detrás un juego de poder, monárquico que había inventado todo este rollo, ¿no? Y que todo era un desatino, en el sentido de que una teocracia, y que se la habían sacado de la manga usando una figura histórica o una fe minoritaria. Sí, pero él dice directamente que es igual que Superman, que no existen. O sea, que decir que directamente te tira todo el mito, no que hayan exagerado un personaje histórico, no, que se lo inventaron igual que se inventaron a Superman. Sí, Fernando Conde va más por esa línea, es cierto. Yo soy un poco más reticente, ¿no? Lo digo porque es probable de que haya demasiadas referencias históricas implicando que seguramente hubiera sido un rabino un poco radical. Pero sí, o sea, nos queda toda la cuestión de que si toda la casuística que te cuentan los evangelios, ¿no? Se la endilgaron encima o no. Eso es algo todavía, claro, creyente. Una cosa que tampoco te debes de olvidar y que nadie se debe de olvidar es que aunque muchas veces el mensajero esté borracho, pues muchas veces nos da el mensaje todavía apropiado y acertado. O sea, hay una frase americana que dice incluso un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día. Bueno, pues un placer, Gerald. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Seguir el canal Clave45 en iVoox. Y nos vemos próximamente. Suscribiros. Bienvenidos.